Sigamos con nuestro equipo Jersey Square y veamos lo que hicieron en las relaciones con los clientes. Es importante recordar que cuando empezaron, las relaciones con los clientes eran anuncios en buscadores, redes sociales y promociones en el estadio, y no tenía nada de malo. Sin embargo, descubrieron que en realidad solo tenían la parte de captación de clientes, es decir, la parte de las relaciones con los clientes que se refería a captarlo. Pero nosotros queremos que los equipos descubran lo que pueden hacer para conservar a los clientes a largo plazo, y también lo que van a hacer para aumentarlos en los 2 próximos años. Os pedimos que penséis en captar, conservar o afianzar y aumentar. Jersey Square salió de la oficina, hizo esto y lo hizo muy bien. Hoy hablaremos sobre las fuentes de ingresos, cómo gana dinero su empresa. En las últimas lecciones hemos hablado de la propuesta de valor, segmentos de mercado, canales de distribución, relaciones con los clientes, captar, afianzar e incrementar clientes. Pero hoy hablaremos de las fuentes de ingresos. ¿Cómo ganáis dinero? Las fuentes de ingresos parecen algo muy sencillo. Responden a la pregunta, ¿cómo gana dinero la empresa de cada segmento de mercado? Solemos confundir a menudo la diferencia entre una fuente de ingresos y la fijación de precios, es decir, los dólares que cobraríamos por el producto, lo que es un error muy común. Lo primero que debemos saber es cuál es el valor por el que está pagando el cliente, lo que nos llevará a descubrir cuál es nuestra fuente de ingresos. Esta es nuestra estrategia. Después viene la fijación de precios, es decir, qué táctica usamos. Por tanto, lo que trataremos de averiguar es, primero, nuestra estrategia, es decir, las fuentes de ingresos, y segundo, nuestra táctica, esto es, la fijación de precios. Y juntas hacen referencia a la forma en que una empresa gana dinero de cada segmento de mercado. Esta lección me gusta porque hay una serie de errores comunes que cometen tanto emprendedores novatos como expertos al pensar en los ingresos y la fijación de precios. El primero es dar por sentado que entienden las fuentes de ingresos. Decir, ya lo pillo, las fuentes de ingresos se refieren al precio, al dinero que le cobramos a los clientes. Error. La fijación de precios es una táctica. El segundo error, aun sabiendo que la fijación de precios es una táctica, es fijar el precio de un producto en base a su coste de producción. ¿Y de qué otra forma se podría fijar? Si me cuesta 99 centavos producirlo, cobraré $1,25, un precio bastante razonable. Luego veremos por qué esto podría ser un error garrafal y podrían perder dinero. Finalmente, el tercer error sería creer que para entrar en el mercado, nuestros precios deben ser inferiores a los de la competencia. Si ellos cobran $5,000, nosotros cobrar $4,000. Nadie va a pagar más de lo que pagan a las empresas ya establecidas. Esta es otra estrategia que nos llevaría a la quiebra. Todo esto depende de lo que acabáis de aprender sobre los clientes, su reacción ante la propuesta de valor y de todo el trabajo que habéis estado haciendo a pie de calle. Todo ello será de gran ayuda cuando reflexionéis sobre los ingresos y la fijación de precios. Ahora hablaremos de cuáles son nuestras fuentes de ingresos y dentro de ellas de cómo fijamos el precio del producto. ¿Y en qué consiste exactamente una fuente de ingresos? Es la estrategia que usa la empresa para obtener dinero de cada segmento de mercado. Por tanto, si tenéis segmentos múltiples, podríais tener múltiples fuentes de ingresos. Pero antes de entrar en detalles, definiremos la fijación de precios como las tácticas para fijar el precio. Esto es, cuánto dinero se cobra a cada uno de los segmentos, o bien si es gratis. Dicho esto, ahora analizaremos las fuentes de ingresos con más detenimiento. Lo primero que debéis saber es qué cantidad están dispuestos a pagar los clientes. ¿Y cómo saberlo? Bueno, el primer día estaréis sentados en clase o en la oficina, haciendo simples suposiciones, diciendo, hipótesis 1, estos son mis clientes. Hipótesis 2, estas son las funcionalidades que les interesan. Hipótesis 3, esto es lo que están dispuestos a pagar. Sin embargo, habréis hablado ya con un sinfín de clientes y sabréis qué es lo que estos valoran, información que usaremos para averiguar cuáles son las fuentes de ingresos y la fijación de precios. También habréis descubierto cómo pagan los productos hoy en día,
así como lo que están pagando ya. Es decir, cómo y cuánto pagan. Dicho esto, veremos en general las opciones de fuentes de ingresos en el nivel más alto posible. Otro tipo de venta es una venta de activos propiamente dicha, la venta directa, es decir, vender la titularidad del derecho sobre un producto físico. En un canal físico, por ejemplo, puedes comprar coches de marcas como Ford, General Motors o Nissan, comprar en las tiendas gigantes de Walmart o ir a la farmacia y comprar un termómetro. O bien podría haber una estrategia de cuota por uso, proporcional al uso del servicio. Algunos ejemplos son las compañías telefónicas, que cobran de acuerdo al uso del móvil, ya sea voz o datos, pagando una cuota proporcional a los servicios. En caso del desarrollo web, el servicio online de Amazon explica la explosión de la web, puesto que ya no tenemos que comprar hardware, sino pagar por usar su sistema o el tamaño de la base de datos. En FedEx, ahora se paga por cada sobre o paquete que se envía. Un último ejemplo, la energía eléctrica que se suele medir con un contador y pagar según el consumo. Con las empresas de energía solar, esto cambia, y mientras que la energía es gratuita, su modelo de negocio se basa directamente en la venta de paneles. Con las cuotas por suscripción, en lugar de pagar por el uso, se paga una tarifa plana al mes por el acceso continuo al servicio. Un ejemplo sería Salesforce.com, en la que se paga por el uso continuado del producto. O quizá un mejor ejemplo sea Netflix, con sus descargas de vídeos. Para ver un sinfín de películas hay que pagar una tarifa plana de suscripción. Hay otros modelos de ingresos, como el alquiler. Y en mi opinión el mejor ejemplo es Ched, en el negocio de los libros, con el que ahora podemos alquilar libros de manera temporal. O Borrowlensis, que fomenta el alquiler puntual de accesorios muy caros para la cámara, como equipos Hasselblad o lentes. En lugar de comprarlos, ¿por qué no alquilarlos por un tiempo? Y por supuesto, otro ejemplo internacional sería el alquiler de vehículos. En lugar de comprar un coche en cada ciudad, alquilamos uno al bajar del avión, así de fácil. Damos por sentado que podemos tener acceso durante un tiempo a automóviles, usarlos unas horas o días y después devolverlos. Otro ejemplo son las licencias. Se paga una tarifa por el uso de propiedad intelectual. ¿Algún ejemplo de uso de la propiedad intelectual? Bueno, si alguna vez habéis usado algún programa de un fabricante de ordenadores, os felicito si habéis leído alguna vez la letra pequeña, por ejemplo de Microsoft o Electronic Arts o incluso de Apple. No somos dueños del programa. En realidad lo usamos bajo una licencia. ¡Sorpresa! No podemos duplicarlo ni hacer 1 millón de copias y regalárselas a nuestros amigos. Hemos acordado con Microsoft o Electronic Arts pagar por la licencia para el uso en un ordenador, o si son generosos este año, quizás en el portátil, teléfono y en el ordenador de mesa. Pero no tenemos derechos ilimitados sobre su propiedad intelectual. Otro tipo de estrategia de ingresos podría ser una cuota por intermediación, que a veces encontramos en mercados y que consiste en una tarifa que se paga por reunir dos partes en una transacción. El ejemplo más conocido ahora mismo es Airbnb. No son los propietarios de todos los inmuebles que alquilan. Básicamente lo que hacen es organizar un acuerdo entre los dueños de los inmuebles y quienes desean alquilarlos durante una o varias noches. Para aquellos viajeros que necesiten un lugar donde alojarse, pero no quieran un hotel caro, pueden usar esta web como intermediario. Etsy, CafePress o eTrade son más ejemplos de intermediarios. En los productos físicos, el ejemplo típico es el de los agentes inmobiliarios. No son los dueños de las casas, pero prestan un servicio al encontrar la propiedad que deseáis comprar. Otra estrategia de fuentes de ingresos podría ser la publicidad.
Si recordáis lo que hablamos sobre las estrategias de Google, Facebook, Spice o Mint, estas se basan en generar una cantidad enorme de usuarios para poder monetizarlos, es decir, para obtener dinero de ellos sin que estos paguen nada por el servicio que usan, como utilizar el buscador, sino que los utilizan para vender a los anunciantes. Google dice, hey, si queréis ver a gente como Steve, lo único que tenéis que hacer es pagarnos por acceder a estos grupos de personas. Además, podemos segmentarlos por palabras y campos de interés. En resumen, las fuentes de ingresos se podrían considerar un grupo de posibles estrategias, y dentro de ellas podríamos encontrar diferentes estrategias de fijación de precios. Lo repetiré. Hemos hablado de las fuentes de ingresos, pero si lo pensáis, no de cuánto cobrar. Hemos hablado de las posibles formas de cobrar, licencias, intermediarios, venta directa, pero ¿y de la fijación de precios en sí misma? ¿Cómo fijamos los precios? Veamos. La fijación de precios viene a ser una táctica. Lo primero es averiguar qué fuente de ingresos vais a usar para el segmento de mercado. Existen dos clases de precio. Por un lado, tenemos los precios fijos, que como su nombre indica, son fijos, no hay regateo. A la hora de fijar el precio fijo, ¿cómo lo hacemos? Partiremos del valor que nos cuesta producir el producto y le agregaremos el margen de beneficio fijo, lo que yo crea que debería tener de beneficios. Es muy sencillo. Es el coste más el margen, lo que da como resultado el precio mínimo de mercado. Pero quizás podríamos saber algo que la competencia no sepa, ya que hemos hablado con estos clientes durante semanas o meses y sé que ellos en realidad valoran más nuestras funcionalidades y propuesta de valor que las de la competencia. En un mercado existente, puede que sepamos algo que nadie más sabe. ¿Cuánto valoran los clientes lo que vamos a ofrecerles? Por tanto, en lugar de fijar el precio en base al coste, podemos hacerlo en base a segmentos específicos o a las funcionalidades que sabemos que necesitan. Existe una tercera forma para establecer precios fijos, el precio por volumen. Quizá queráis estimular un gran volumen de ventas porque tenéis economías de escala. En ese caso podríais fijar en $1.000 el precio del producto si se compran de 1 a 10 unidades, pero si se compran de 10 a 1.000 unidades, en $900. Por tanto, podéis seguir incrementando el descuento, y si se compran cientos o miles o incluso millones, en lugar de $1.000, les cobraremos 99. ¿Sabéis quién hace esto? Intel y los fabricantes de semiconductores. Quieren estimular volúmenes altos de compra y para ello han escalonado los precios. Por tanto, el coste más el margen, la fijación de precios y el precio por volumen son ejemplos de tácticas de fijación de precios. Hay otra forma de fijar los precios. La fijación de precios dinámicos, que como su nombre indica, cambian. ¿Cómo podemos tener precios que cambien? Pensábamos que los precios se anotaban en un papel y nunca cambiaban. Si lo habéis pensado alguna vez, los precios que se negocian, sí, se pueden escribir en un papel, pero eso solo es el principio. Los precios negociados son precios dinámicos. En las aerolíneas encontramos un tipo de fijación de precios dinámicos llamado gestión de rendimiento. Una vez que el avión despega, ya no se pueden vender esos asientos. Por tanto, un mes antes del vuelo, el precio de los asientos podría ser de $500. Una semana antes, subir a 600. Y una hora antes, bajar a $99, ya que el avión sale. Y si tiene asientos vacíos, no se percibirá ningún ingreso. Por tanto, la gestión de rendimiento, basada en la experiencia o el tiempo, es muy interesante. Hay programas de software o sectores como las aerolíneas y el alquiler de vehículos que ofrecen servicios perecederos y son muy buenos en ello. Otro tipo de fijación de precios dinámicos son los mercados en tiempo real, como por ejemplo el mercado bursátil y las subastas, como las de eBay. Repito, existen dos modelos de fijación de precios,
fijos y dinámicos. ¿Cómo sabéis cuál usar? Debéis salir a hablar con los clientes. ¿Cómo compran actualmente? ¿Cuáles son las fuentes de ingresos asociadas a esas tácticas de fijación de precios? Debéis pensar continuamente cuál es la fuente de ingresos apropiada para cada segmento. Y dentro de esta, cuál es el modelo de fijación de precios adecuado, fijo o dinámico, y cuál vais a elegir. Recordemos algunos de los errores comunes en cuanto a las tácticas. Por ejemplo, fijar el precio en función del coste el primer día, como hacen muchas startups. Sabemos cuánto nos cuesta elaborar el producto. Solo tenemos que añadir el margen de beneficio, que es un beneficio, y ya tenemos el precio. No parece tan difícil. Bien, esta forma de fijar los precios no es estratégica. Podéis plantaros aquí, pero hay más opciones. No debéis pensar únicamente en la economía interna de la empresa, sino en la información que tenéis del cliente. Sí, fijar los precios en función del coste puede ser el punto de partida, pero estamos perdiendo la oportunidad de ganar mucho dinero. Una alternativa sería la fijación de precios según el valor. ¿Sabéis lo que piensa vuestro segmento de mercado acerca del valor de vuestra propuesta de valor? ¿Se trata de tiempo que ahorran? ¿Mayor eficiencia? Acordaos sobre los problemas y beneficios para este segmento. ¿Qué es lo que valoran? ¿Por qué les estáis ahorrando un montón de dinero? Los clientes no tienen por qué querer pagar un precio que no se base en el coste, pero los directivos de startups y marketing inteligentes pueden convencerles de que en lugar de pagar en función del coste, en realidad deberían pensar en que su empresa es única y que les proporciona el máximo valor, y no exclusivamente el producto más barato. Otro aspecto que influye en la fijación de precios y que debe tenerse en cuenta es el siguiente. En un mercado existente, acordaos que existen mercados existentes, resegmentados, nuevos mercados o mercados clon. ¿Debemos tener en cuenta a la competencia? ¿Hay monopolio, duopolio, oligopolio? Es decir, ¿hay jugadores dominantes que marquen la pauta de la fijación de precios en nuestros mercados? En este caso debemos saber qué producto ofrece la competencia, cuáles son los costes y precios, qué precio hará que se sientan peor, y sobre todo, ¿podemos usar estrategias como vender a precios inferiores, crear valor a través de la innovación o crear un nuevo nicho de mercado? Todo esto se debe tener en cuenta. Si hay jugadores dominantes en un mercado existente, podríais utilizar la fijación de precios como una estrategia, no como una reacción. Algo que quiero resaltar, ya que lo hemos mencionado, es la diferencia entre los mercados unilaterales y los multilaterales. En los mercados unilaterales, el cliente es tanto usuario como pagador. No hay usuarios ni pagadores aparte. Y eso sois vosotros. ¡Felicidades! Sois los clientes y vais a pagar por el producto. Sin embargo, en los mercados multilaterales puede haber usuarios, pero también otras personas, que serían los pagadores. El ejemplo que seguimos usando es Google, porque todo el mundo, en algún momento, ha sido usuario de Google. Cuando usáis la barra de búsqueda de Google, una parte del mercado multilateral. Sois los usuarios, pero no el pagador porque no estáis pagando el producto. Aunque en realidad sí lo estáis pagando, de manera implícita, porque existe otra parte que son las personas que usan Google AdWords para buscar palabras clave. En los mercados multilaterales, la startup se suele preocupar de captar una cantidad enorme de usuarios y después encontrar la forma de monetizarlos. Google pasó de millones a decenas de millones de usuarios, y el empleo de las palabras clave vino después. Dependiendo de sus inversores, esta podría ser vuestra estrategia. Yo suelo preferir buscar a los pagadores lo antes posible, pero bueno, eso es algo que quizá queráis consultar a vuestros inversores. ¿Captamos primero a muchos usuarios y ya después vendrán los ingresos? ¿O queremos buscar las dos partes del mercado al mismo tiempo? En el caso de un canal físico, mi consejo es que consideréis los usuarios y los pagadores al mismo tiempo. Si vuestro negocio se basa en la publicidad, algunas de las tácticas son
cómo llegar a 10 millones de usuarios al mes, cómo convertirse en uno de los 5 sitios web más populares y cuánto pagan en realidad los pagadores. Si esperáis 2 años para averiguarlo, quizá hayáis captado 10 millones de usuarios equivocados. Por tanto, vuestra labor no consiste exclusivamente en hablar con los usuarios en un mercado multilateral, sino salir a la calle y hablar también con los pagadores, porque tenéis una hipótesis importante, que es: ¿cuánto pagarán estos pagadores por los usuarios que creéis estar captando? ¿Sabéis qué? Si os equivocáis, el momento de darse cuenta es ahora, no dentro de 2 años. No pasa nada por equivocarse, porque las startups se basan en hipótesis, y es muy fácil caer en la trampa y emocionarse diciendo: si captamos todos estos usuarios, seguro nos pagarán mucho dinero. Pero en cuanto salimos a la calle, eso que parece tan obvio, quizá en realidad no sea así. Por tanto, trataremos de conseguir los datos lo antes posible, y luego iterar y pivotar. No os preocupéis si os equivocasteis con vuestras hipótesis en el modelo de ingresos. Es mejor saberlo antes de empezar a gastar fondos y de desarrollar gran parte de la propuesta de valor en torno a un modelo erróneo. Hay otras empresas que desean empezar por los ingresos, como las empresas de hardware, aunque no todas, y las empresas web. En este caso nos preguntaremos cuánto tardaremos en duplicar los ingresos cada mes. ¿Cuándo llegaré a tener ingresos de $100.000 al mes? ¿Y de 1 millón? ¿Qué perspectivas tenemos sobre la empresa si alcanzamos estas cifras? ¿Qué cambios debe haber para llegar a este punto? ¿Cuándo llegaremos a los $100.000? ¿Qué tiene que pasar en los otros elementos del modelo de negocio? ¿Qué hace falta para llegar a los $100.000 al mes? Al primer millón al mes. Después de haber trabajado profundamente la propuesta de valor, los segmentos de mercado, su captación y activación y el canal de distribución, alcanzar esas cifras es una sensación increíble para una startup. Lo último que me gustaría mencionar, y que en realidad corresponde a esta lección, es el efecto que tiene el tipo de mercado en los ingresos. Esto es muy interesante. ¿Habéis oído hablar de algo llamado la L invertida? Se trata de un tipo de curva con la forma del dibujo. Este tipo de curva en realidad representa a las startups en un nuevo mercado. ¿Y por qué? Si lo pensáis, en un nuevo mercado, el primer año no se tiene clientes, con lo cual los ingresos son prácticamente planos. El segundo año puede seguir siéndolo, al igual que el tercer año. Sin embargo, el cuarto, algo del mercado cambia. Puede haber un punto de inflexión a partir del cual la curva se vuelva exponencial y las ventas se disparen. ¿Y qué ha sucedido? Que en un mercado que no existía, todas las cosas convergen, dando lugar al año de la educación en línea, o al año de crear contactos, o el de los teléfonos móviles y los smartphones. Lo malo de la mayor parte de las startups que están en nuevos mercados es que tienen una curva con esta forma, lo que les lleva a la quiebra. Por tanto, esperamos poder influir e incidir en este punto de inflexión mediante nuestras estrategias de clientes, propuestas de valor y las estrategias para captar, fidelizar e incrementar clientes. Pero lo principal es conseguir todo el dinero posible, porque en un nuevo mercado casi ninguna startup puede incidir en la difusión de la innovación por sí sola. Deben pasar otras cosas. Esta pequeña elevación en el primer año representa la falacia de los nuevos mercados, porque en casi todos los nuevos mercados podéis encontrar gente loca como vosotros que estaría encantada de comprar el producto para su laboratorio o para su casa. Estos pioneros quieren uno. Entonces, los fundadores de las startups creen que la curva va a tener esta forma, por lo que empiezan a escalar las ventas y el marketing, y a gastar. Y después, colapsan de nuevo, porque en realidad no era una señal de los clientes comunes, sino de los pioneros. Por tanto, debéis llevar cuidado con la forma de la curva de ventas. Por otra parte, lo que tenemos en un mercado existente, recordad que en este tipo de mercado hay clientes y competidores, es un producto con un mejor rendimiento en ejes que han definido los clientes. Nuestra labor en un mercado existente consiste en ir ganando participación en el mercado a las empresas ya establecidas. Sería nuestra curva de ventas
la que veis ahora, una curva que gana participación. Finalmente, en un mercado resegmentado, la curva sería una especie de híbrido entre la de un mercado nuevo y la de uno existente, obteniendo ingresos de los mercados existentes los primeros días del primer año, del segundo, del tercero. Es decir, la gente pensaría que sois un buen sustituto, pero no sabría cuál es el valor que os diferencia hasta que no se alcanzase el punto de inflexión en el que comprendieran que no sois solo un proveedor más, sino que sois un proveedor de bajo coste o uno que solventa mejor un conjunto de necesidades, lo que os hace únicos y especiales, despegando así los ingresos. Por tanto, debéis administrar el dinero, aunque no tanto como haríamos en un nuevo mercado, y descubrir cómo diferenciarse de las empresas ya existentes. Resumiendo, lo mejor que podéis hacer con el modelo de ingresos es empezar a trazar el diagrama. Trazaréis el esquema o diagrama tanto de vuestras fuentes de ingresos como de las estrategias de fijación de precios y escribiréis números en él. Imaginemos que esta es vuestra empresa y habéis descubierto que hay 3 segmentos de mercado: arrendatarios, propietarios e inmobiliarias. Quiero saber, si esto es suscripción, ¿cuál es la fuente de ingresos que tenéis en cada uno de estos segmentos? ¿Y cuáles son las tácticas de fijación de precios? Y después, ¿cómo conseguís dinero y qué es lo que proveéis? Entonces podréis ver cómo las fuentes de ingresos y la fijación de precios van de atrás hacia adelante. Creo que si lo dibujáis os resultará más fácil entender. Y no os preocupéis, el primer día empezaréis a dibujar y os daréis cuenta de que no lo entendéis. Bien, esto es una señal. Es el momento de que salgáis a la calle otra vez. Habléis con más gente y os preguntéis, ¿cómo voy a ganar dinero con esto si ni siquiera lo sé explicar? Ahora veremos qué pensaron al respecto y qué hicieron los chicos de Jersey Square. Como sabían que a su arquetipo le interesaba tanto el alquiler como la suscripción, dijeron, un modelo particular podría ser la suscripción anual, que es una estrategia. Y aquí está la táctica. A $199 al año, lo que incluiría las mejores camisetas auténticas, envío gratuito y devolver una camiseta y cambiarla por otra. Podríamos ofrecerles un precio anual, o bien uno mensual, lo que costaría más e incluiría exactamente las mismas funcionalidades, pero no les comprometería a un periodo de tiempo tan largo. Luego descubrieron que había otro arquetipo, otro segmento de mercado, que eran los usuarios ocasionales. Estas personas únicamente querían alquilar la camiseta una semana para ponérsela una sola vez para un partido determinado. En este caso se ofrece una camiseta de primera y el envío gratuito. Además, si se devuelve la camiseta en una semana, no se la cobran. Se tratan de un alquiler. Por tanto, tienen 3 modelos de fijación de precios que someten a pruebas A, B para ver su flexibilidad. Algunas de las preguntas sobre el modelo de ingresos son: ¿por qué producto pagan mis clientes? ¿Cuánto pagan? ¿Qué ocurre cuando conocen mi empresa y mis productos? ¿Pueden pagarlo? De hecho, todo el que ve un Ferrari podría decir, me encantaría pagar por eso, pero mi pareja no me dejaría. O simplemente no tengo el dinero. Es decir, ¿el mercado total disponible de usuarios potenciales cubre vuestras necesidades de ingresos? Quizá hayáis desarrollado un producto tan caro que el segmento al que lo dirigís no se lo puede permitir. Entonces, ¿cómo empaquetaréis vuestro producto? Y no me refiero al paquete que lo envuelve. Otro error que cometen las startups, especialmente las startups de ingeniería, es incluir todas las funcionalidades posibles en el primer producto, sin pensar que quizás se podría desfragmentar el producto, es decir, separar las partes y ofrecerlas como productos complementarios o adicionales, o productos independientes. La forma en que empaquetéis los productos no debe ser una decisión exclusiva de producción, sino que debería basarse en el valor. Y como ya hemos dicho, lo mismo ocurre con la fijación de precios. ¿Cómo vais a fijar el precio? ¿Qué tácticas vais a emplear? Algo en lo que deberíais pensar también es el tamaño estimado del mercado y la cuota que, siendo realistas, podríais obtener. ¿A cuánta gente podéis vender con vuestro canal de distribución? Si tenéis personal de venta directa, haced los cálculos.
a cuántos clientes pueden llamar y a qué precio. A medida que organicéis esto en una hoja de cálculo, empezaréis a crear la hoja de balance, el estado de ingresos y el estado de flujo de caja, lo que todavía no os hemos pedido que hagáis. Lo dicho hasta ahora se resume básicamente en cómo obtener los datos básicos para organizar un modelo de ingresos que se base en datos reales y no ficticios. Por tanto, pensad, si tenéis una fuerza de ventas directa, ¿cuánto pueden vender en dólares? O si empleáis un canal indirecto, ¿cuánto venden a otros clientes? ¿Cuánto costará tener este canal de distribución? Con suerte, en la última lección empezaréis a pensar en el coste de vuestro canal. ¿Cuántas activaciones de clientes habrá? ¿Cuánto costará atraer a los clientes a mi almacén físico o a mi página web? Y como ya hemos dicho antes, ¿cuánto costará captar a un cliente? Y no solo cuál es el coste de captación de clientes, sino cuál es el valor del ciclo de vida de estos. ¿Y en qué beneficio se traducirá mi esfuerzo? Veamos qué han hecho los chicos de Jersey Square para averiguar sus fuentes de ingresos. Es decir, cuánto está dispuesto a pagar cada segmento y cómo les gustaría pagar esta cantidad. Entonces, lo que descubrieron, como vimos anteriormente, es que tienen dos segmentos de mercado: los dueños de camisetas deportivas y los que asisten a un solo partido. Y como os imaginaréis, a estos últimos les gustaría pagar alquiler, es decir, alquilar una camiseta de Jersey Square para usarla una sola vez. Pero a los que ya tienen camisetas les gusta la idea de una suscripción anual. Cuando salieron a la calle y hablaron con suficientes clientes, los chicos de Jersey Square se dieron cuenta de que aquellos que ya tenían camisetas estarían dispuestos a pagar $200 al año por tener una camiseta limpia y preparada para cada partido. Todavía no tenían claro, en su proceso de descubrimiento de clientes, cuánto pagarían los asistentes a un solo partido, pero tenían la intención de hablar con más clientes y completar esos datos. En esta lección hablaremos sobre los socios. ¿Quiénes son vuestros proveedores y socios clave? Ya hemos hablado de las propuestas de valor, los segmentos de mercado, los canales de distribución, las relaciones con los clientes y las fuentes de ingresos. Ahora vamos a hablar sobre nuestros socios. Los socios son otras empresas que os proporcionan recursos. Pueden ser socios o proveedores, pero en cualquier caso son necesarios para que vuestro modelo de negocio funcione. Os pueden proporcionar recursos, actividades y otras cosas que sean fundamentales para que vuestra empresa tenga éxito. Lo que debéis saber es qué tipos de relaciones o asociaciones debéis establecer con ellos. Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras, empresas conjuntas, coopetición. ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Qué van a hacer ellos? Por tanto, en esta lección vamos a explicar las diferencias, las dificultades y los logros en cada una de ellas. ¿Qué define a un socio? Esto tiene que ser una vía en dos sentidos. Un sentido sería la economía compartida. Tanto vosotros como vuestros socios debéis obtener algo de la asociación. Por tanto, debéis conocer las ventajas que tiene para vuestros socios. Un error típico de las startups es que sabéis por qué los necesitáis, pero no por qué ellos os necesitan a vosotros. Os necesitan no solo para que su empresa funcione, sino porque sin vosotros su empresa podría fracasar. Un socio también podría adaptar la forma de desarrollo o invención conjuntos, o podrían tener clientes en común. Conviene recordar que toda la bibliografía que habla sobre asociaciones se refiere a asociaciones entre empresas del mismo tamaño. Pero vosotros sois un grano de arena para la mayoría de los posibles socios. Sois una startup, con lo cual apenas os verán. Por eso hay algunas dificultades, algunas cosas de las que hablaremos a lo largo de los próximos vídeos. ¿Qué recursos pueden ofrecer los socios? Obviamente, si tienen algo que necesitáis y que normalmente tendríais que desarrollar, os lo venderían o os venderían la licencia, lo que os permitirían salir más rápido al mercado.
Podría ser también un producto o servicio complementario cuya fabricación no pudierais pagar o que no pudierais obtener durante un tiempo, lo que os permitiría ofrecer un portafolio de productos más amplio. Sí, también podríais desarrollarlo, pero ¿por qué gastaros el dinero en hacer algo en lo que ellos están especializados? Sería más fácil comprar el producto en el que ellos se han especializado, integrarlo en el vuestro y así os podréis centrar en vuestro negocio. Para las startups, diferenciar entre qué vamos a focalizar y qué se necesita en cuanto a actividades, recursos y proveedores es una estrategia real. Las asociaciones no son una especie de complemento, sino que permiten sacar provecho de la información que tenéis sobre los clientes o de la experiencia de otros. La última razón para establecer asociaciones es que podrían ser socios del canal o socios en el extranjero, para nuevos mercados a los que no pensabais acudir próximamente, permitiéndoos de esta manera generar una fuente de ingresos a la que no habríais tenido acceso en años. Veamos ahora los tipos de socios. Dos de los conceptos más interesantes son las alianzas estratégicas y la idea del producto completo. Es imposible que el primer día vuestra startup pueda brindarle a los clientes convencionales una solución completa. No tenéis tiempo, ni dinero, ni recursos suficientes para cumplir con cada una de las cosas que una de las 1000 empresas más grandes, según la revista Fortune, quiera que les proveáis. Por tanto, la idea es usar las alianzas estratégicas para complementar vuestro principal producto con otros productos o servicios. Puede ser formación, instalación, servicio, es decir, rodear vuestro producto de otros recursos para ofrecerlo al cliente convencional. Por ejemplo, en 1996, Starbucks se asoció con Pepsi para embotellar, distribuir y vender Frappuccino, lo cual les dio acceso al enorme canal de distribución de Pepsi. Ahora, una advertencia. Lo que he dicho es desarrollar el producto completo para ofrecer a los clientes convencionales una solución completa. Pero las startups suelen cometer el error de pensar que están vendiendo al cliente convencional el día que hacen el primer envío. Resulta que la mayoría de startups que no están en un mercado existente no venden al cliente convencional, sino a locos como vosotros. Y esas personas, a las que llamamos primeros evangelistas, están encantados de armar ellos mismos el producto. Por tanto, todas las actividades de desarrollo comercial que las startups preparan para el primer envío a clientes, en realidad se podrían posponer hasta que se capten los primeros evangelistas, ya que son ellos los que, una vez construyen el producto, pueden ayudarte a completarlo. Así que pensad en las alianzas estratégicas, pero no creáis que necesitáis un director de desarrollo comercial y todas esas soluciones el primer día, y pensad en el orden en que ocurren. Estaría mal por mi parte si al hablar de las alianzas estratégicas no mencionara la mayor que se ha hecho hasta ahora, que es la que hizo Steve Jobs en Apple cuando creó el iPod. Jobs sabía que el iPod era un dispositivo extraordinario, pero sin el software iTunes no era más que otro trozo de metal. Incluso teniendo el ecosistema de hardware y software, les faltaba el contenido, la música. Durante 100 años, las compañías discográficas habían dominado estrictamente la música sin permitir que nadie más tuviera acceso. Pero hubo un momento en la historia, gracias a Napster, en el que se sintieron amenazadas, y Jobs comprendió que había una oportunidad de crear alianzas estratégicas que nadie más había logrado hacer. De hecho, el resto es historia. El iPod, el iPhone, el resurgimiento de Apple, música al alcance y en el bolsillo de miles de millones de personas. Eso es, en realidad, una alianza estratégica. El siguiente tipo de asociación podría ser el desarrollo conjunto de negocios, definido por la promoción conjunta de productos complementarios, siendo una de las empresas la principal, como ocurre con Intel. Los chips que fabricaba iban en el interior de los ordenadores, por lo que el consumidor lo único que veía era la marca del ordenador en la caja. Pero Intel cambió esta fórmula en los 80 y pensó, ¿y si pagamos a los fabricantes de PC para que pongan la frase Intel Inside en la caja?
Lo que hasta entonces era una pieza desconocida en el interior del ordenador, se convirtió en una marca valiosa para el desarrollo comercial conjunto, para la promoción conjunta, al compartir costes de publicidad y programas de ventas. Las startups suelen cometer el gran error de confundir las alianzas estratégicas y asociaciones conjuntas con lo que se necesita el primer día. En un mercado existente podríais necesitarlas, pero en un mercado resegmentado o en un nuevo mercado, los primeros evangelistas no las necesitan, por lo que os debéis preguntar, ¿cuándo debo establecer asociaciones conjuntas? ¿Cuándo voy a llegar a los clientes convencionales? Recordad que la mayoría de estas asociaciones suele fracasar. Aparentemente, el siguiente tipo de asociación es el menos probable. Cuando los competidores se unen para hacer algo por el sector, como por ejemplo ferias comerciales, asociaciones del sector, etc. El Grupo de Acción de la Industria del Automóvil tiene 900 miembros que compiten entre ellos para vender los mismos productos. La Semana de la Moda de Nueva York es otro ejemplo. Todos los proveedores de la moda de alta costura se reúnen y trabajan juntos para promover una visión común del sector. La coopetición o competencia corporativa es otra área potencial para encontrar socios. Las especificaciones del sector, los comités técnicos. Veréis competidores que fuera de ese ámbito, por lo general, lo único que hacen es atacarse unos a otros al tratar de definir unas especificaciones técnicas comunes. El último tipo de asociación se produce con los proveedores clave. Existen dos tipos. Uno, la subcontratación de una parte de la empresa con un tercero, como la contabilidad o una parte de vuestras ventas. Por ejemplo, los médicos delegan el análisis de radiografías a técnicos habilitados para ello. Vuestra cadena de suministro podría ser otro ejemplo, o incluso podríais subcontratar una línea completa de producción a una empresa externa, similar a lo que hace Apple con Foxconn, o bien tener proveedores directos tradicionales. Ellos se limitan a enviar vuestros componentes, materias primas, hierro y mineral de hierro para fabricar acero, etc. Antes no se consideraba a los proveedores como una alianza, sino como un coste de los bienes. Ahora sabemos que para optimizar el uso de nuestros recursos, necesitamos establecer una relación en la que se les trate como socios. Tanto ellos como nosotros tenemos que estar implicados para ganar. Comprender que esto es más que una simple transacción financiera. Así que a medida que crezca vuestra startup, buscad socios, tratad de establecer relaciones largas y duraderas. Lo de tener socios parece fantástico, pero ¿qué podría salir mal? Veamos los riesgos que entrañan las asociaciones. Todos hablan de las ventajas que tienen cuando se asocian, y de hecho las empresas grandes siempre crean alianzas. Pero ahora hablaremos de los riesgos de las alianzas con grandes empresas. Una de las alianzas más desastrosas del siglo XX y XXI ocurrió cuando Boeing estaba construyendo el modelo 787, su nuevo jet de fibra de carbono con tecnología exclusiva. Decidieron ir más allá y hacer algo que ningún otro fabricante de aviones había hecho nunca. En lugar de que Boeing fabricara todas las piezas, externalizaron los riesgos de fabricación a socios diferentes en distintos lugares del mundo, aunque los técnicos de maquinarias de Boeing les sugerían, no hagan eso, son 50 años de experiencia fabricando estos componentes. Pero Boeing, a raíz de otras presiones financieras y del sindicato, pensó que sería una estrategia mucho más inteligente fabricar el fuselaje central en Italia, los estabilizadores en otro lugar, el fuselaje delantero en otro diferente, hasta que de repente su cadena de suministro estaba esparcida por todo el mundo y la mitad de las piezas las habían hecho personas que nunca antes habían fabricado componentes de aviones. En el papel parecía estupendo, les ahorraría enormes costes de fabricación, pero resultó ser la peor decisión comercial del siglo XXI, ya que fueron contables los que decidieron, no ingenieros. Los socios de Boeing retrasaron el programa unos 3 o 4 años porque se tuvo que trabajar el doble. Las piezas no encajaban o no funcionaban, y estos eran simples muebles,
Eran aviones que iban a transportar a cientos de personas y no había posibilidad de cometer errores. Boeing tuvo que volver a contratar a gran parte del personal del que había prescindido y reintroducir su experiencia y supervisión. He nombrado a Boeing no para criticarlo, sino como ejemplo, para que comprendáis que incluso las empresas más inteligentes establecen asociaciones que parecen geniales en el balance, pero al fin y al cabo, los balances no determinan las alianzas, las determinan la competencia técnica, las necesidades de los clientes y la capacidad de entregar un producto terminado de buena calidad. Ahora pensemos en los riesgos de la gestión de alianzas. El más grave es lo que yo llamo incompatibilidad de impedancias, es decir, una startup apenas aparece en el radar de las grandes empresas. De hecho, todo el personal de vuestra empresa probablemente sea menor que el personal administrativo del presidente de alguna de estas empresas. Otro riesgo. El cronograma más prolongado de vuestros socios se convierte en vuestro elemento más prolongado. ¿Y esto qué quiere decir? Lo he visto muchas veces. Las grandes empresas dicen, decidiremos eso en la reunión de planificación. Entonces vosotros preguntáis, ¿y cuándo es la reunión de planificación? Ah, esta reunión es trimestral. 90 días es mucho para una startup, ya que éstas toman decisiones en 1 hora y media. Y de repente, su cronograma más prolongado para la reunión de planificación y toma de decisiones se convierte en vuestro elemento más prolongado. Y si trabajáis a un ritmo intenso, como buena startup, vuestros socios os están retrasando. El tercer aspecto es que cuando usáis alianzas estratégicas o empresas conjuntas, no está claro a quién le corresponde el cliente. Y de hecho, si estuviera fijado, las grandes empresas dirían, tenemos a 1000 trabajadores, no os preocupéis, ya nos encargaremos nosotros. Vuestro producto para esas miles de personas podría ser un pequeño asterisco en la página 49 de su lista de precio de venta. Cuando creéis empresas conjuntas, aseguraos de quién tiene la visión, porque los productos creados por consenso quizá sean lo peor para una startup, ya que los objetivos suelen ser distintos. Debéis saber lo que ocurre en las grandes empresas cuando os asociáis a ellas. ¿Entrasteis porque alguien así lo creyó oportuno? ¿O erais totalmente indispensables para que su empresa triunfase? No debéis confundir que una empresa de gran nombre se interese por vosotros con un posible evento de liquidez. La mayoría de estas alianzas fracasan. No hay que olvidar que esa persona de la gran empresa con la que negociabais puede que al cabo de 15 meses ya no esté en el cargo, porque si su trabajo va bien, le ascenderán o le pasarán a otro cargo, departamento o ciudad. Entonces, esa persona que se interesa tanto por vuestra alianza ya no está. Por tanto, si no hay una lógica que lo sustente, si no hay algún beneficio real para ellos, un cambio en las asociaciones, estrategias o en el personal puede hacer quebrar vuestra empresa y ellos ni siquiera notarían la diferencia. Solo erais un juego a corto plazo para quien quiera que estuviera en el cargo y por muy importante que fuera para vosotros, si no lo es para ellos, el trato termina, aunque haya un acuerdo. Otro tema muy importante para las startups es el de la propiedad intelectual. No tanto para las de Estados Unidos, pero sí es muy importante, por ejemplo, al negociar con China. La legislación en cuanto a propiedad intelectual, patentes o comercio no es la misma en los Estados Unidos que en China, Rusia, India u otros países en vías de desarrollo. Por lo que debéis llevar cuidado en este tipo de temas, ya que no se debe actuar de la misma manera. El último elemento. Es difícil poner fin a estos acuerdos. Pudo parecer una buena idea cuando vuestra startup estaba en apuros, pero meses después, cuando os llueven los ingresos, os dais cuenta de que les habéis dado a estas grandes empresas conjuntas o alianzas estratégicas, recursos u otras cosas que nunca hubierais dado 2 años después. Por tanto, pensemos detenidamente, ¿qué va a pasar en 2 años? Una de las mejores cosas que le podría pasar a una startup es que una gran empresa dijera, queremos invertir, hacer algo con vosotros. No queremos ser solo un proveedor o una empresa conjunta. Queremos invertir dinero en vuestra compañía. Y siempre veo emprendedores que exclaman contentos, la persona X quiere invertir en nuestra empresa. ¡Qué gran idea! Claro que es una gran idea, pero os debéis remangar la camisa y considerad detenidamente.
¿qué ventajas tiene para vosotros y para ellos? Obviamente, si tenéis una empresa de base tecnológica, lo primero que querrán es tener acceso a vuestra tecnología. ¡Felicidades! Pero su objetivo no es hacer de vosotros una gran empresa, sino que la suya crezca. Debéis saber qué clase de trato están buscando. Por ejemplo, la cláusula de nación más favorecida, es decir, guardarse el derecho de tener siempre el mejor acuerdo frente a terceros. O, por ejemplo, un acuerdo de exclusividad durante un año. Todo esto suena genial desde el punto de vista del inversor, pero ¿qué hacen por mí en cuanto a la creación de mi empresa? Y siempre le doy la vuelta a esto, y les digo a las grandes empresas, ¿queréis la exclusividad por un año o la cláusula de nación más favorecida? Parece que en realidad nos queréis comprar gratis, pero mi meta no es ser una subsidiaria pequeña de vuestro departamento de producción, sino crear una empresa del tamaño de la vuestra. Por eso debemos saber qué ventajas hay para ambas partes. Primero, conociendo al promotor de la idea y su motivación. Y tiene que ser alguien administrativo, no solo personal del área de tecnología. Tampoco debéis negociar con el personal de menor rango, porque sus ofertas siempre son un año de exclusividad más todo esto, algo que será magnífico para ellos, por lo que vosotros debéis estar preparados para descartar la primera opción. Si sabéis quién promueve la inversión, le podríais decir, mire, esta propuesta no nos sirve. De hecho, lo que queréis es que vendamos a vuestra competencia, porque es la única manera de que consigamos más recursos para que vosotros tengáis éxito. Podemos considerar de qué manera os podéis beneficiar, pero no podéis decidir que seamos vuestro proveedor exclusivo. Una forma de manejar esto es tratar de conseguir acuerdos de ventas, no de inversión. Es mejor que una empresa nos haga un pedido de $10 millones que entregar una participación en la empresa por la misma cantidad, porque entonces ellos también serían nuestros jefes. Otra forma sería tratar de ofrecer garantías, es decir, la posibilidad de comprar acciones según el éxito en ventas. Aunque el primer año pueda parecer estupendo que el nombre de una gran empresa aparezca junto a la vuestra, con el tiempo esto puede convertirse en una carga, a menos que genere ingresos. Las estrategias para formar alianzas son estupendas, pero no os podéis equiparar a las grandes empresas. Toda la bibliografía que trata de las alianzas rara vez habla de alianzas entre startups y grandes empresas. Son relaciones asimétricas. Los socios que necesitáis al principio para abordar a los primeros evangelistas no son los mismos que necesitaréis 2 años después para dirigiros a los clientes convencionales. Por tanto, si habéis salido a la calle, ya habréis descubierto los segmentos pioneros y entusiastas, o a las personas que dentro de dichos segmentos os comprarán los productos, aunque estén en fase preliminar o sin terminar. Descubrid lo que necesitan y ellos os enseñarán lo que los clientes convencionales necesitarán más adelante. No confundáis las asociaciones con grandes empresas con estrategias para startups. Encontrad a socios que os coloquen en una situación de ventaja y recordad que a los grandes socios no les importáis. Para vosotros son muy importantes. Pero estad alerta y comprended las ventajas que tiene la alianza para crear vuestra empresa, para que algún día sea mayor que la suya. Otra de las ventajas que tiene hablar con socios es que es parecido a salir con alguien. Cuando habléis con ellos y conozcáis los recursos o actividades que os pueden ofrecer, o la cadena de suministro que pueden desarrollar, pensad que también podrían convertirse algún día en compradores potenciales. Incluso si la relación o el acuerdo entre las dos partes no funciona, comportaos siempre bien, que pueden llegar a interesarse en participar en vuestra startup en el futuro. En este momento puede que no estéis interesados en vender, pero algún día, cuando seáis más grandes, os podrían hacer una oferta que no podáis rechazar y comprar la casa o el coche que tanto deseabais. Entonces recordaréis lo bien que os comportasteis en las negociaciones. Las asociaciones pueden ser estratégicas, divertidas o estresantes, pero sobre todo son una parte fundamental de vuestro modelo de negocio y del lienzo. Salid y hablad con cientos de potenciales socios, y cuando lo hagáis, sabréis cómo aprovecharlo para convertir vuestra startup en una gran empresa.